Muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Fernández, soy periodista y escritor y quiero darles la bienvenida a la séptima actividad de Puerto Ideas en vivo, un espacio de reflexión que semana a semana, cada martes, nos invita a pensar el mundo de hoy e imaginar el de mañana. La actividad de hoy es presentada en conjunto con Escondida BHP y tiene como invitado al periodista estadounidense John Lee Anderson. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Santiago y Dorset, donde está John Lee, varias horas adelante nuestro, 5 horas más, y que después de la conversación tendremos un espacio en el que John Lee responderá las preguntas que ustedes nos envíen a través de redes sociales de Puerto Ideas, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. A ver, voy a presentar a John. John Lee Anderson, como me dijo por ahí un amigo acá con ese nombre, difícil imaginárselo timbrando papeles en una notaría, fue desde chico un aventurero. Le hubiera gustado descubrir tierras ignotas, digamos, llegar a lugares donde no hubiera llegado nunca nadie antes, ser alguien del tipo de Richard Barton, Bruce Chatwin, Ernest Shackleton, quizás Raymond Russell. Según decía Juan Villoro, lo más extraño del periodista John Lee Anderson es que no se trate de un personaje de Graham Greene, autor a quien, dicho sea de paso, John admira. Vivió en Corea, se la pasó por África, se escapó de cabro chico al monte, como las cabras, lo sacaron de varias situaciones extrañas, y volvió de hecho a Estados Unidos cuando más o menos justo para estar ahí para el atentado a Kennedy. Después pasó ahí también el de Luther King, con algo así como un olfato periodístico proveniente de la más tierna infancia. A partir del año 98 trabaja para New Yorker, una revista que tiene entre sus grandes, digamos, un clásico del periodismo anglosajón norteamericano, donde ha escrito y trabajado Truman Capote, Cheever, varios de los, digamos, más distinguidos autores de la lengua, digamos, la Joan Didion también, para decir alguno de los últimos, Joseph Mitchell, que escribió El secreto de Joe Gould, un libro que les recomiendo, un libro entrañable que les recomiendo muy sinceramente. Desde el año 98 que John trabaja ahí y se ha dedicado a cubrir, ha viajado, digamos, sería injusto decir que ha viajado por medio mundo, porque la verdad es que ha viajado por el mundo entero. Desde entonces ha cubierto la guerra de Irak, ha cubierto Siria, Libia, el Líbano, Afganistán, Angola. Escribió un libro estupendo de la caída de Bagdad, justamente sobre la guerra de Irak. Y a partir de cierto punto se ha especializado muy tenazmente en América Latina. Acá, en este continente, ha entrevistado y ha escrito perfiles de Hugo Chávez, con quien estuvo varias veces, de Fidel Castro, de García Márquez y de Augusto Pinochet. Estos perfiles y en general el periodismo de John tienen la característica de evadir lo obvio, diría yo, y de buscar justamente en el otro lado de las monedas, o sea, más allá de sus propias convicciones respecto de lo que se ve, estar atento a esas voces que las contradicen. Supongo que este tipo de periodismo, que es periodismo y es escritura y es búsqueda de historia, que dicho sea de paso nos ha unido en una amistad, consiste justamente en eso, en más que el juicio, encontrar el cuento, la narración que hay en los tiempos que nos toca vivir.
Con John nos hemos encontrado en el último tiempo en Cuba, donde estuvimos reporteando bastante juntos para el periodo en que Obama estuvo encabezando ese proceso de apertura. Y estábamos ahí cuando nos conocimos también y entramos en relaciones con los miembros de la FARC que estaban negociando la paz con el gobierno de Santos. Estábamos, de hecho, allá un 23 de septiembre cuando Timochenko y Santos se dieron la mano en un encuentro muy memorable. Le juntó la mano, la verdad, Raúl Castro. No había mucha voluntad de que se la dieran, pero se la juntó. Y al día siguiente de ese evento histórico, con John nos juntamos con Timochenko, justamente. En ese encuentro, que duró un día prácticamente completo, Timochenko y yo terminamos bastante más borrachos que el resto. Timochenko sacó de su morral o de su mochila un ejemplar de la biografía que tenía, de la biografía del Che Guevara escrita por John Lee. Y me recuerdo muy bien que le dijo en ese momento, le dijo, oiga hombre, John Lee, le dijo, yo después de leer este libro no he querido saber ya nada más de Ernesto Che Guevara. El hombre aquí aparece como hombre y yo le he creído todo lo que usted ha contado acá. Y sacó este ejemplar enteramente magullado con el que había recorrido la selva durante mucho tiempo y le pidió a John que se lo dedicara. Un homenaje que me imagino que a John le tiene que haber gustado mucho. Seguimos después, continuamos juntos en lo que fue el proceso de paz. Estábamos en Cartagena cuando toda esta gente del gobierno y de la guerrilla, vestidos todos de blanco, se comprometieron a llevar adelante este proceso. Estuvimos también, eso sucedió en Cartagena. Estuvimos antes de eso en los llanos del Yarí, en un campamento de la FARC, antes de que se terminara la guerrilla, justamente mientras estaban en estas negociaciones de paz, acampando con los últimos restos de esa historia que a esas alturas ya de algún modo parecía un cuento surrealista encerrado en la selva. Estábamos en Bogotá cuando se votó y se perdió ese plebiscito funesto en que todos creíamos que la paz iba a ganar por goleada y terminó ganando el no. Estuvimos juntos en Venezuela cuando cuando empezaron las protestas en contra de Maduro y se pensaba que el régimen tenía para pocos días. Yo admiré mucho, ya desde antes, lo primero que había leído de John por curiosidad era justamente ese perfil de Pinochet, y a uno como experto en este personaje, desde acá, a mí me impresionó especialmente la capacidad que tuvo John Lee para percibir en toda su ambigüedad y en sus sentidos menos panfletarios al dictador chileno. En ese entonces John entrevistó y conversó largamente con la Lucía, su hija, de quien después me podrían dar ganas de preguntarte qué te pareció ese personaje y cómo viste todo eso. Bueno, John, tú has sido un apasionado de alguna manera por los dictadores, no digo que te gusten, pero los has seguido. Y has seguido, y también de alguna manera, asunto que vamos a tratar más adelante, tú has venido reporteando este tiempo de final de la Guerra Fría o posguerra fría en América Latina, es el periodo que te ha tocado más vivamente. Partamos entonces por esto. ¿En qué estado ves las democracias de nuestro continente, hablándolo desde un momento tan extraño de encierro como este, que para un viajero impenitente como tú ha de ser bien particular? Pero, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo está América Latina y sus democracias en el momento actual? Oye, Pato, gracias por esa presentación. Y genial estar de nuevo aquí en Puerto de Ideas. Bueno, como tú sabes, siento resquemores profundos en cuanto a la democracia en América Latina y de hecho del hemisferio, ¿no?
de la democracia en general, inclusive el de Europa. Yo creo que vivimos en una coyuntura en donde todo está en jaque, ¿no? Las mismas instituciones ya frágiles que nos han llevado a través de una especie de paz endeble, por cierto, en algunos países bastante endeble, pero de todos modos, esa paz que ha durado desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, está siendo cuestionado como nunca. Eso ha tenido un efecto que todavía estamos midiendo, ¿no? Tomando, digamos, noción en América Latina, hemisferio que, quiérelo o no, es muy afectado por su relación con ese país del norte. El lugar más notorio, diría yo, en donde se ve ese eco es Brasil. Es decir, hoy en día los dos países gigantes, prácticamente continentes en sí mismo, del hemisferio occidental, están en manos de populistas, extremistas, hombres que no deberían estar en sus cargos, Donald Trump y Jair Bolsonaro. Eso es una crisis de dimensiones casi indescriptibles. Bueno, los estamos viviendo todos los días y hemos estado adaptándonos a su presencia, que es también bastante preocupante. Vemos en forma minúscula, comparativamente al quehacer, al accionar de Trump y Bolsonaro, cómo se va clonando algunos de sus comportamientos en otros líderes. En el país entre Chile y Brasil está Bolivia, donde desde la caída de Evo Morales, uno de los últimos de la izquierda, ¿no? En noviembre pasado ha sido suplantado en el cargo por una gente que rápidamente se hicieron migas con Trump y Bolsonaro. Es decir, no son gente electa, están intentando transformar el quehacer político en Bolivia en una suerte de populismo de alt-right o de la derecha, no sé si extrema, pero rancia, ¿no? Una derecha quizás mesiánica, propenso a desdeñar las instituciones como lo hace Bolsonaro, como lo hace Trump. Y en El Salvador, más cercano a Estados Unidos, tenemos el líder más joven del hemisferio, Nayib Bukele, que se le nota el autoritarismo en sus desafíos a la Corte Suprema, a la Asamblea Legislativa, que eso es una especie de matiz de comportamiento de todos, ¿no? El desafío de las instituciones democráticas y una alianza franca con las instituciones armadas de su país. Ojo, en un país como El Salvador, que tuvo una guerra civil cruenta hace 30 años, justamente en la Guerra Fría, sus instituciones democráticas son más frágiles que otras. Y entonces esa suerte de comportamiento es visto como, y lo veo yo, como algo peligroso. Hay una tendencia en toda la región hacia la remilitarización. Bolsonaro tiene 10 de sus 22 miembros de gabinete que son militares. Uno podría decir que inclusive hasta cierto punto, aunque se rumorea de autogolpe o golpe de Estado, no, ya están. O sea, los militares han hecho saber a los que cuestionarían demasiado a Bolsonaro o a una Corte Suprema que sería capaz de investigarlo a él más a fondo, que no se vayan a extremar en sus pesquisas. No vaya a ser que se extreman. O sea, están advirtiendo a la Corte Suprema. Es decir, yo creo que no ha habido un momento, para resumir, no ha habido un momento tan frágil para la democracia de la región desde los primeros años en la posguerra fría. Yo me acuerdo en la época en que Pinochet todavía
mandaba a Chile a pesar de que ya había entrado en la democracia. Era una democracia atenuada, muy maniatada por la presencia todavía de Pinochet. En la vecina Argentina, los militares se hicieron levantamientos y amenazas a la joven democracia de los años 80 para revertir justamente las medidas en su contra que los perseguían por la guerra sucia o los tenían en la cárcel. Demoró 20 años para que finalmente Argentina se convirtiera en una democracia más sólida y podían perseguir a los hombres sanguinarios. Pero hay regiones hay países en la región en donde eso nunca ha sucedido. En Brasil, los militares nunca pidieron perdón. Su guerra sucia, por ser un país tan grande, no era de la dimensión colosal que lo fue en Chile o Argentina, pero estuvieron en el poder más de 21 años, torturaron un montón de gente y mataron y desaparecieron centenares. Pero el hecho de que nunca pidieron perdón, que se han mantenido firmes y que todavía reivindican esa historia de persecución y represión, ha de ser de recelos para los que crean en las democracias y sobre todo en el Estado de Derecho, que al final es el meollo de todo. Es decir, podemos ir de país en país, todos son carentes del Estado de Derecho, ha sido la gran batalla hacia la democracia, al fortalecimiento de la democracia en América Latina, y hoy en día está más flaco que ha sido en muchos años. Eso me tiene muy preocupado, Pato. Oye, John, estamos conversando, bueno, tú también estás en un lugar donde la pandemia ha sido muy, muy fuerte y muy agresiva en Inglaterra, pero en este minuto el centro de la pandemia se llama América Latina. Estamos además en el lugar que está de protagonista en esta historia. Sí. Y todavía ni siquiera sospechamos cuán lejos puede llegar. Sabemos que en Brasil los datos además son muy inciertos, hay quienes invitan a calcular, a multiplicar entre por 10, por 12 y hasta por más veces los datos que se tienen para saber de cuántos muertos estamos hablando. Sí. En Centroamérica vimos que, no sé, acaba de morir Eden Pastora de coronavirus, un famoso comandante sandinista que, en fin, que pasó por todas, digamos, en un país en el que se supone que no hay ninguna información, no sabemos nada. En Ecuador tuvimos los datos que tuvimos y hoy día en Chile estamos en un momento muy oscuro donde se supone que somos de los países con más de 3 millones de habitantes, el país que está teniendo mayor nivel de contagios por millón de habitantes en el mundo, ni más ni menos. Esto va a empobrecer a América Latina. Esto sí. Va a llenar, va a hacer ese ciclo de unos 10 años que tuvimos hasta hace unos 4 o 5 años atrás, donde producto de los precios de los commodities, América Latina mejoró sus niveles de vida, se va a desbarrancar en buena medida. En Chile ya vimos algo que podría relacionarse con eso en lo que fue el estallido social, ese estallido social que se produjo en octubre. Ese estallido social, que yo lo estuve mirando atentamente, mostró un nuevo tipo de descontentos, mostró unos descontentos que respondían de alguna manera a un cambio cultural más que a un levantamiento marxista o de las antiguas izquierdas. Respondía más bien a una ruptura con la institucionalidad, con el poder, etcétera, y la irrupción de muchos mundos nuevos, con un montón de demandas sociales, etcétera, pero muy distinto de lo acostumbrado. Se veía mezclado en este descontento social y en estas nuevas demandas, también se vio mucha violencia y de alguna manera se mezclaba de manera imperceptible también la delincuencia, lo que podían ser mundos narcos, determinadas mafias barriales o locales, con los descontentos que siempre tuvieron un gran apoyo, un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Cuando estuvieron más bajos fueron cerca del 70%. Y no era el apoyo a la violencia, sino que era el apoyo a lo que movía esta historia. Todo esto te lo pongo sobre la mesa para decir, en ese momento
se plantean como cuando llega el desorden o de alguna manera la irrupción social, hay como dos posibilidades de respuesta. Una o tres, digamos. Una es una institucionalidad fuerte que lo sabe absorber. Otra, que fue la que de alguna manera se terminó proponiendo en Chile, pero esto se vio interrumpido y pensamos que duerme, no creo que haya que pensar que esté muerto, que era un proceso constituyente, o sea, una vuelta a ponerse de acuerdo. Y hay una tercera alternativa que siempre le surge con mucha fuerza a algunos, que es la fuerza, que se llama el control militar. ¿Tú crees que en América Latina, así como en Chile, esto que estaba pasando acá a la chilena podría tener otras versiones? Empezamos a ver, de hecho, para poner de versiones muy distintas, empezamos a ver protestas importantes en Venezuela en un momento determinado, hace pocas semanas atrás, también ya por hambre. La amenaza de que en Brasil pudiera generarse una explosión de favelas, digamos, no habría por qué descartarla. Nicaragua, que es otro ejemplo importante también de gobierno militar, para no ser menos, y Venezuela también militar, y Cuba también militar, para no ponerlo todo en el eje de la influencia militar en la derecha. ¿Podrían haber irrupciones que tienten a la fuerza y con un personaje como Donald Trump en Estados Unidos, que ya él mismo amenazó cuando esto sucedió en su país recién con sacar militares, que hubiera algo así como una conexión de apoyo una vez más, solo que ahora de otras maneras desde Estados Unidos a las presencias militares en América Latina? ¿Cómo ves tú las consecuencias posibles del coronavirus, digamos, con sus consecuencias sociales de pobreza y esta inestabilidad de la democracia a la que tú te referías? Pues Pato, exacto, o sea, está todo mezclado. Mira, tú que has estudiado de cerca y has escrito sobre el estallido social en Chile, es algo que hemos hablado antes, es decir, y muy bien remarcarlo, subrayarlo hoy en día, es decir, hemos tenido estos, digamos, 3 meses de encerrona, de la pandemia, pero América Latina, como bien dices, se ha convertido en el epicentro de la pandemia, sin un salidero visible todavía. Como sabemos, es una de las regiones más desiguales del mundo, con, digamos, el rendimiento económico peor en el mundo de todos los continentes, y con los más altos índices, inclusive de inseguridad pública y homicidio en el mundo, y región plagada de 6 o 7 estallidos sociales más allá del de Chile en el año pasado. Es decir, entonces todo eso está como congelado en este periodo, pero ¿qué va a pasar cuando se levantan las restricciones? Los desempleos se van a disparar, los fondos públicos van a estar vacíos, los países más endeudados. En algunos lugares van a cobrar a los líderes que no supieron bien liderar la pandemia o sus economías, y lo que vimos de estallidos se van a agudizar. Y ante un panorama en donde Estados Unidos, el tradicional gran hermano, por bien o mal, en muchos casos por mal, pero de todas maneras como una especie de fuerza interventora, en los últimos años al menos, haciendo la argumentación de los derechos humanos, o sea, desde los años de Carter, con sus baches, por supuesto, o sea, desde hace unos 40 años para acá, en manos de un tipo que, francamente, le interesa un pepino el tema de derechos humanos, que ha hecho migas francas con los autoritarios del mundo, es un autoritario, y que ha hecho alianzas con los de más extrema derecha en América Latina, cuya política en la región existe únicamente de temas migratorios y de castigo, como sabemos en Centroamérica, y antinarcóticos. Más agregado a eso, pues el tema que los tienen muy, digamos, muy obsesionado sus asesores en Washington, sobre todo cubanos americanos, que es
el socavamiento del régimen en Venezuela y de Cuba, es decir, un anticomunismo residual. Eso es lo que hay. Entonces, pinta color de hormiga, francamente, porque no hay un plan regional hemisférico que abarca más que esos temas. Oye, Entonces, no hay personeros que viajan por la región buscando consensos. No hay un plan para el después, para la explosión posible o el estallido posible. Y es muy interesante porque mencionaste la eclosión de las izquierdas. Tú que escribiste un libro sobre Cuba, el fin de la revolución, el título que pusiste al libro tuyo de toda esta época que terminó con la muerte de Fidel, pues es muy cierto, o sea, ya no hay una izquierda en América Latina. O sea, no sé lo que es lo de Venezuela, ¿me entiendes? O sea, hay una retórica de izquierda, un consignismo, pero en realidad ya es un gobierno militar. Tiene hasta Maduro pone uniforme hoy en día, ¿no? Cuba, por supuesto, tiene personeros civiles en el gobierno, pero es sustentado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En Nicaragua, Daniel Ortega se sustenta con unos policías y unos tipos encapuchados que salen a amedrentar e inclusive a matar cuando hay oposición cívica. Y ni hablar, hemos hablado ya de Bolsonaro y esta tendencia de la remilitarización en países como El Salvador, inclusive en Bolivia. Y bueno, Colombia, ni hablar. No hemos hablado de Colombia. Sigue en guerra en realidad. Sigue habiendo una insurgencia y Colombia tiene el ejército más grande en la región después de de Norteamérica. 400,000 hombres bajo armas. Y es país fronterizo con Venezuela, con grandes tensiones, involucración en los esfuerzos liderados por Washington de socavar el régimen de Maduro. Entonces, todo pinta, eh, todo está como enrumbado a enfrentamientos mayores si es que este tren no se para, si es que no se buscan nuevos caminos. Y agregado a eso, en realidad lo que estoy haciendo es como mm, describiendo agregados al panorama que describiste tú, es el factor narcotráfico, que sí es como la gran diferencia entre los años 60, hace 50 años justamente, y claro, hacemos un paralelismo con el levantamiento actual, estallido social en Estados Unidos, a partir del abuso de los policías en torno a la gente negra, el reclamo de mayor justicia social e igualdad con la gente negra, y hace 50 años, ¿no? Cuando la muerte de King. En esa misma época, los jóvenes contestatarios y los pobres de América Latina levantaron en armas en contra de unos regímenes bastante jurásicos, en algunos casos casi feudales y militares. Hoy en día, ¿qué es lo que hay? Ya no hay una izquierda que se impugna armas para subir a las montañas a crear un mundo mejor. Cuba, que lideró ese proceso, está en una especie eh, de adiós del escenario casi, ¿no? Los que siguieron, lo que le siguieron al final ese camino son justamente pues países como Venezuela y Nicaragua, que francamente no están liderando nada. Y en cambio, ¿cuál es el gran cambio en América Latina que, desde los años 60 y que quizás impide o ofrece un camino distinto al de la guerrilla de hace 50 años? Es el narcotráfico, es la criminalidad, son las pandillas, las organizaciones criminales y esa economía negra que ha suplantado un camino certero para los pobres de la región a incorporarse en sus sociedades. Las democracias no han dado la talla a los pobres de sus países y del continente en ofrecerles un camino, una incorporación a la vida cívica, una educación avanzada, vidas mejores a través de trabajos dignos. Muchos, demasiados, viven en favelas, vías miserias, barriadas.
y, y acceden a las únicas economías que tienen al alcance. Y en muchos casos es la economía negra del país, pues sea narcotráfico o sea otra cosa. Y eso todo está por arreglarse ahora que salgamos de la pandemia con el panorama político que hemos descrito. La cosa es bastante coyuntural, bastante retador y es por primera vez en mucho tiempo es un impasse sin posibilidad de clarividencia clara. John, decía yo al comienzo cuando te presentaba que tú, de algún modo, no intencionalmente, sino que te tocó, te has vuelto un cronista también de ese final de la Guerra Fría o post-Guerra Fría, como le queramos llamar. Tú aquí hacías mención al estado de las izquierdas, digamos, o por lo menos de ese sueño que también, si uno recorre tus libros, tendría que decir que te encantó, no por eso que te fascinó para seguirlo, pero que te encantó como asunto. Las guerrillas, Cuba, el Che Guevara, la posibilidad de un mundo nuevo, ¿no? La oferta de una revolución y de una transformación radical. Cuando yo contaba que nos encontramos en Cuba y yo estaba escribiendo ese libro que tú mencionabas, lo que uno estaba contando de alguna manera era el final de ese sueño, era cómo eso desapareció. Estamos viendo estallidos en distintos lugares. Uno estaba viendo ahí, estábamos narrando de alguna manera el final de esa alternativa socialista. Y en medio de esa alternativa socialista, parece que inmediatamente al lado, no sé si después o casi junto, hay también un tipo de capitalismo que se ha visto muy en crisis. En Chile, por lo menos, es un país en el que eso se ha visto demostrado. No el capitalismo, pero un tipo de manera de entenderlo. Y al mismo tiempo, estallidos como el norteamericano, como los que han habido en Ecuador, en Chile, en fin. ¿Cómo te imaginas tú? O esto ya parece jugar un poco con la especulación y con lo que cada cual puede ver, porque no parece estar formado un proyecto de futuro. ¿Cómo te imaginas tú la construcción de alguna alternativa? ¿O no será una alternativa, sino que se consistirá simplemente en el encuentro de acuerdos, como de alguna manera plantea, ponte tú, Bátimo, la filosofía débil, de que lo único que se puede, la verdad se encuentra en algún acuerdo? ¿Dónde ves tú esa alternativa salvadora a las ofertas del narcotráfico y la delincuencia, al remedio de la fuerza como único orden, como promesa de orden, y al mismo tiempo a esta irrupción cultural tan diversa, tramada por nuevas estrategias de comunicación, por estar en medio de una revolución tecnológica inaudita, en un lugar donde la democracia representativa, en un momento en que la democracia representativa está tan frágil? ¿Por dónde ven la salida? Para no encontrar solamente la salida trágica. Claro. Mira, se me viene a la mente, ya que lo planteas, un poco la versión europea, o sea, la respuesta europea, que también está en jaque hoy en día. Pero, digamos, desde hace unos 30, 40 años para acá, Europa, que ni hablar, tuvo su eclosión bastante fuerte hace unas décadas, que creó una serie de instituciones, entre ellas la más notable quizás la Comunidad Europea, pero otras que aglutinaron a esos países tan inverosímiles, inclusive han sido cobija para países que no han sido democráticas en su historial, ¿no? Del este, los ex países comunistas. Y por bien o mal ha logrado una suerte de aglutinamiento a partir de acuerdos comunes que han hecho que sus liderazgos inclusive sean una cosa de segundo plano. ¿Quién sabe el nombre del primer ministro belga? ¿No? Yo no lo conozco. O sea, no importa quién es. Apenas uno sabe quién es el líder de Portugal o de Italia. Eso yo creo que es cuando uno casi no sabe quién es el nombre del líder de turno, que suele suceder mucho en Europa. Yo creo que ahí van por buen camino, porque ya no están atados a los personalismos, están muy lejos de los populismos,
un poco de esa suerte de política que es tan notable y notorio en las Américas todavía, que muy ligado digamos, los caprichos o inclusive los psicosis de los líderes de turno, que han logrado sobremontar la infraestructura política de sus países y maniatarlo o pervertirlos a su antojo. Tenemos que hacer un trabajo, justamente, tú lo decías, ¿no? Consensual. A lo mejor hay algunos países que nos sirven de ejemplo, ¿no? Yo antes del estallido social y esta pandemia, cuando la gente me preguntaban por la región y los países donde yo creí que estaban más avanzados en ese camino de lograr sociedades más consensuadas, más cercanos a un Estado de Derecho logrado, yo siempre hablaba de Chile y de Uruguay. Y claro, hay grandes diferencias entre los dos, pero en grandes medidas habían logrado en un aspecto importante esta cosa del Estado de Derecho. Es decir, difícilmente en los dos países se podía sobornar un juez o un policía. Algo parecido pasa en Inglaterra. O sea, los países tienen muchas otras flaquezas y Chile, a pesar de eso, Chile seguía siendo un país muy desigual económicamente. Tenía el problema de la etnia, de la gente autóctona, mapocho. Argentina ni hablar con sus vías miserias. Y Uruguay tampoco estaba salvo de todo, pero era un país que había logrado una suerte de serenidad cívica Ahora, que había eludido a muchos de los demás. con una Entonces, diferencia quizás, ¿eh? Con una diferencia quizás entre Chile y Uruguay que se notó ahora, que Uruguay en las últimas décadas no enfatizó la política o por lo menos la existencia comunitaria tanto como la economía. Y a nosotros parece que una pata de ese avance se nos olvidó. Nos sí. abocamos, mantuvimos las instituciones funcionando, eso es verdad, y atípico en América Latina, pero toda la atención parece haber estado en el crecimiento económico, en la rentabilidad y la eficiencia, y en tiempos como este se nota esa flaqueza, ¿no? Oye, Así es. pero te quería preguntar también otra cosa, porque para darle la palabra también al resto para que hagan sus preguntas. Sí. ¿Le temes a ver, otra de las burradas de Trump, otro de sus herencias, es es ir perdiendo o ir debilitando la situación de los Estados Unidos como árbitro mundial, y emerge China. Te lo voy a preguntar en general, pero también bien puntualmente en América Latina. ¿La presencia china te parece a ti, o su injerencia, que puede ser también un ingrediente insospechado en el sentido de que hace difícil prever hacia dónde se muevan las aguas si es que sigue creciendo su hegemonía? Te quiero decir que ¿cómo se dice? En la canasta comercial chilena, digamos, tiene una presencia enorme. Sabemos que en otros países, en Nicaragua, quisieron hacer ya un canal, o está por ahí el ruido de un nuevo canal de Panamá, un canal de Nicaragua, digamos. Claro. En Centroamérica uno se pasea por esas calles y está lleno de chinos. ¿Qué puede significar eso? Mira, Perdón, en Chile, el embajador norteamericano nadie sabe quién es, pero todos sabemos quién es el embajador de China. Bueno, quizás viene bien esta presencia desde hace unos 20 años de China en la región para advertir a los paisanos míos de que tienen competencia, ¿no? Y que hay que, un poco después de Trump, porque hay que pensar en un después de Trump. Con Trump en el poder, todo se va en picada, a mi juicio, ¿no? Con Biden se puede rescatar las formas, salvaguardar las formas, las instituciones y replantear una especie de relación hablando de América Latina, no solamente, digamos, la política interna, sino con el resto del mundo. Y yo como norteamericano me gustaría ver a Estados Unidos
volver un poco a los cauces, digamos, al camino emprendido por Obama en su segundo mandato de una relación nueva con la región, ¿no? De más hermandad, menos del gran hermano, menos del interventor y intentar emprender, sí, efectivamente una relación nueva que podría utilizar sus potencias para ayudar en sanear las desigualdades y limar las desigualdades de la región, ¿no? No solamente ser una, una ente extractora, como lo es China. Ojo, China es capaz de ser un socio de fortuna inmediata, pero siempre va a venir el cheque, ¿no? Te van a cobrar al final. No es un país que ha tenido, por más allá que ha tenido 6.000 años de civilización, en ninguno de esos 6.000 años ha tenido una tradición democrática. Y ya lo estamos viendo. O sea, sabemos que China se porta de forma muy autocrática con su propia gente. Y no y en su quehacer, en su posicionamiento mundial, está mirando hacia una extensión de su poder en todas sus dimensiones, geoestratégico, militar o sea, y obviamente comercial. Ha tenido una cabida en América Latina, ha tentado las aguas, se ha cuidado de no meterse demasiado en puntos neurálgicos con lo que Estados Unidos considera su área hegemónica, pero por ahí empiezan a rozar codos, ¿no? Y entonces va a ser interesante. Yo creo que va a ser la región en donde claramente tiene interés, pero antes que empiece a competir frontalmente con Estados Unidos en América Latina, lo va a hacer en otros lugares. O sea, ya lo está haciendo en países terceros, ¿no? En aguas de las Filipinas, ayer en la frontera con la India, matando soldados hindúes, a través de Corea del Norte, que es una especie de hijo bastardo de China, ¿no? En fin, en el mar Pacífico, buscan ficha, ¿no? En todos lados. Eso va a ser la gran competencia o inclusive el gran enfrentamiento de poderes del resto de nuestras vidas y posiblemente la de nuestros hijos. Pero en América Latina, China tiene una clara opción de ser el gran, digamos, el gran comprador de destinos y suertes de los gobiernos de América Latina. Y si Estados Unidos quiere que no sea así, va a tener que entrar a tallar y replantear sus relaciones con la región. Y no puede ser simplemente a través de corporaciones, Cargill o quien sea, ¿no? No puede simplemente competir en esto de quién paga más o a través de, digamos, grupos transnacionales. Tiene que haber un nuevo gran negocio consensuado, ¿no? De las Américas. Pero para eso requiere visión y nuevo liderazgo. Nuevos liderazgos en el norte y también en el sur. El tema de los liderazgos es uno de los que se me queda en el tintero, ahora que vamos, es uno de los muchos que se me queda en el tintero, pero le vamos a dar la palabra a quienes nos están viendo. A ver, la primera pregunta que nos llega acá. Hemos visto que la pandemia ha puesto en jaque a los gobernantes a lo largo del planeta. ¿Creen que estas circunstancias podrían ser una oportunidad para una reinvención profunda de las democracias? ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que de eso hemos estado hablando, ¿no? No creo que tenemos la respuesta, pero sí, efectivamente. Vamos a ver. Antes de ese replanteamiento, tenemos que ver cómo salimos del hoyo de la COVID, de la pandemia. Tenemos que ver cuáles son los desenlaces en los países. Cada país está viendo por la suerte de sí mismo en este momento, más que nunca, ¿no? No están viendo, digamos, sus relaciones inclusive con sus vecinos,
recién eso se empieza a volver a establecerse después. A lo que voy, retomando lo que acabamos de hablar en la última parte, la posibilidad de hacer grandes cambios también, o sea, no puede ser hecho por partes. Sí, los países pueden sanear sus casas y arreglarse, pero una cosa que nos ha demostrado la pandemia es que estamos mucho más conectados, inclusive que queríamos creer. Esta cosa pasa fronteras y también lo pasan las respuestas a este mal, ¿no? Bueno, Las soluciones tienen que ser regionales también, yo creo. Y es por ahí en donde buscamos nuevos liderazgos. El primer paso sería que Trump salga del poder y entra Biden o alguien parecido. Y entonces podríamos ver una especie de impulso o política nueva en la región, al menos que surge uno de América Latina. Pero el otro gran gigante, Brasil, míralo. Hace falta que Bolsonaro también salga o que lo llevan esposado, ¿no? Para que ese país empieza a actuar de forma adulta y con sensibilidad hacia su propia gente y con sus relaciones con sus vecinos. O sea, de aquí, o sea, estamos todavía muy en el aire para eso, para visualizar esa solución. Pero sí, nos da la posibilidad porque vamos a llegar cerca del fondo del barril. Y entonces el ave fénix casi siempre no vuela después del hecatombe. Vamos a ver cómo es en este caso. Oye, tú sabes una cosa que a mí se me ocurre también pensar, pero esto se llama política ficción y a muchos años plazo, ¿eh? Yo creo que estamos viviendo también un momento que la manera en que conocimos la representación está muy en crisis. Y esto es muy debido a los cambios tecnológicos. Lo que me pregunto, y estoy pensando, con esto no estoy dando ninguna solución, hacia adelante, es si seguirán siendo los partidos políticos como los hemos conocido hasta hoy día, si seguirá la participación de la gente siendo mediatizada de ese modo o van a ir apareciendo nuevas estrategias de participación, de participación directa, cosa que no veo para nada simplemente como buena, ¿eh? Puede ser un mega problema, pero es probable. Fíjate que en Chile, cuando estábamos en medio de esto del estallido, llegaban a acuerdos los políticos y había gente que en la calle sentía que nada que acordaran gente fuera de ellos, ahí mismo donde protestaban, podía ser un progreso válido. O sea, existía algo así como la fantasía de que si no soy yo aquí quien lo soluciona, no es nadie a nombre mío. ¿A qué va a dar lugar eso? Vaya uno a saber, pero eso es para imaginar. Otra pregunta. Hoy abundan las fake news, los mensajes equívocos, las teorías conspirativas y las fuentes poco confiables, lo que desorienta a la población en momentos en que es cada vez más importante actuar de manera consciente. ¿Cuál creen que es el rol del periodismo frente a una crisis global? Y en el caso de Chile, ¿les parece que nuestro periodismo ha estado a la altura de las circunstancias? A ver, yo creo que te toca a ti, Pato. Yo creo que... Al menos en la parte de lo de Chile, ¿no? No, yo creo que lo podemos... En Chile en el último tiempo yo creo que ha faltado mucho. El periodismo investigativo se ha dado por fuera de los medios, cosa que es bastante sorprendente. Sí. Las investigaciones que han causado más impacto en el último tiempo, Alejandra Matus respecto de los datos, en fin, se han dado por fuera de los medios, pero al mismo tiempo, por fuera de los medios circulan las fake news y por fuera de los medios circula la irresponsabilidad a la hora de solventar las informaciones que se dan. Y el periodismo, y con esto sí pasemos a hablarlo los dos, el periodismo sí está en un momento muy difícil porque, de hecho, esto lo hablábamos el otro día, mientras está el coronavirus en pleno, los medios han aumentado mucho sus audiencias, pero no así sus ingresos. O sea, parece ser que el dinero se fue de los medios. La gente va y viene de los medios, pero
el dinero se fue de los medios y hay generaciones jóvenes que lisa y llanamente se están informando de nuevas maneras. Correcto. Y eso es algo que ha ido dándose desde hace un tiempo para acá. Quizás se ha agudizado ahora en la pandemia. Y lo otro es que tenemos populistas que atacan directamente. La otra cosa que es nueva, al menos en este hemisferio, es que a partir de la elección de Trump tenemos desde la democracia líderes mandatarios atacando directamente a la prensa, o sea, directamente a la cara, insultándonos, increpándolos, llamándonos enemigos de la humanidad, enemigos del pueblo. O sea, un comportamiento que es bastante trumpista, que lo emula Bolsonaro, que es sumamente peligroso y obviamente nos hace notar de que, coño, si nos atacan tanto será por algo. O sea, y nos damos cuenta que en ambos casos somos, digo yo, en general, la prensa, somos los únicos. El único factor atenuante a su poder o a su abuso del poder. Y entonces es obvio que en esta guerra mediática, que parece que lo es todo, o sea, el poder mismo es mediático ya, los mandatarios gobiernan por tweet o por Facebook o por WhatsApp y hacen sus campañas así. Se ha vuelto una guerra psicológica a todo dar y nosotros los periodistas, los que intentamos no entrar en guerra psicológica, sino informar a la población de la realidad de manera sincera, ¿no? O sea, intentamos ser sinceros y honestos, sin objetivos, intentamos ser lo más imparciales posible en nuestro afán de plasmar la realidad. Y sin embargo, eso es justamente lo que tiene en reojo a los populistas. Entonces, de una forma que nunca había percibido de manera tan clara en mi vida adulta, profesional, me doy cuenta que realmente el periodismo es la última arma de la democracia y su salvación. O sea, no hay otra. Entonces, no hay otra. Perdona, ¿tú crees que en este producto del coronavirus las posibilidades de que pierda mucha libertad producto de los controles que van apareciendo, etcétera? Estamos hablando de un conflicto que está muy puesto sobre la mesa. Se puede avanzar en acordar controles a la libertad para aumentar la seguridad. ¿Sientes que ese riesgo está en vía? ¿Tú crees concretamente hay países en América Latina en los que ves que esos controles que se prometen como circunstanciales podrían quedarse de manera permanente? Por supuesto, claro. Mira, el lugar que me viene a la mente sería El Salvador, que resulta que este joven que tiene un año como presidente de El Salvador, que un poco rompe moldes, no es de ninguno de los dos partidos tradicionales, es empresario, viene de una familia con cierta fortuna, viene como un aire fresco, después de un periodo de gran corrupción de los dos partidos. Los últimos tres presidentes tres de los cuatro han sido arrestados por corrupción, uno es fugitivo. Es decir, una situación en donde una población busca un salvador. Este hombre tuitea, gobierna como Trump, pero tuitea órdenes directos a los comandantes de la Fuerza de Seguridad en su país, que se han puesto de su lado y conjunto desoyen a la Corte Suprema y a la Asamblea Legislativa. Él declaró una encerrona cuarentena de la más estricta en América Latina, inclusive antes que llegó la pandemia a El Salvador. El resultado ha sido peor que Costa Rica, o sea, no mal, pero Costa Rica logró más o menos los mismos resultados sin esa represión. Costa Rica respondió a la pandemia de forma también clínica y eficiente, pero sin la necesidad de esa represión. A lo que voy es que Bukele demuestra los rasgos de un autoritario, alguien que le gusta imponerse,
y le gusta la fuerza y tiene le falta respeto total a las instituciones democráticas de su país. Ahí hay un país en donde yo me preocuparía mucho si empieza con unas dispositivas, con los iPhones o lo que sea para el rastreo y chequeo de la población. Ahí sí, dado su comportamiento, a mí me preocuparía en qué podría terminar eso, ¿no? Entonces, pero claro, podría ir por ese camino porque es un país tan inseguro y tiene pandilleros que es muy posible que parte de la población alabaría esos pasos de mano fuerte, mientras que él va alegando que lo está haciendo en aras de la seguridad ciudadana. Algo parecido hemos escuchado en Colombia, ¿no? Y a mí me preocuparía en Colombia, país con una gran tradición represiva y una institución armada tendiente al abuso, que cada vez en cuando es pillado y con escándalos de espionaje interno justamente sobre los periodistas, activistas de derechos humanos por parte de las agencias de inteligencia del país. Y entonces, sí, a mí me preocupa. Me preocuparía también en Brasil. Vamos de país en país y hay donde preocuparse de que la tendencia totalitaria y represiva se desata a través de la excusa de la seguridad ciudadana, sea de la pandemia o sea anticrimen, ¿no? Eh, a ver, nos preguntan aquí algunas cosas. Con un mundo empobrecido y élites cuestionadas, ¿creen que el poder real, económico, militar, se endurecerá hacia autoritarismos corporativos militares? Yo creo que ya más o menos lo hemos hablado, ¿no? Sí. ¿Qué países en la región les parece que podrían liderar una salida post pandemia? ¿Hay países que lideran en la región? Mira, un poco retomando lo que estaba diciendo antes, Pato, de hablar de Chile y de Uruguay. Uruguay es un país muy chiquito, tiene sus propios problemas ahora políticos, internos, no sé, yo creo que está muy ensimismado para liderar, pero produce gente interesante. Lo mismo Chile, si vuelve a tomar el rumbo de su constituyente y, y logra establecer un discurso propio nuevo en torno a su disputa nacional, podría llegar eventualmente a intervenir de forma benéfica en la región. En este momento yo no veo el liderazgo político nacional que está a la talla de eso, dado la forma en que se ha comportado durante la pandemia. No quiero decir que no hay líderes jóvenes que van surgiendo, pero creo que es de aquí a un tiempito más. Mirando los países andinos, no, francamente no. A Colombia, no. Venezuela, no. Brasil, no. Es decir, en Sudamérica no estoy viendo liderazgos ni países modelos. Vamos hacia Centroamérica, tampoco me están saltando, ¿no? En Caribe tampoco. Es decir, no, lo Cuesta, veo bastante parco. cuesta parece pensar en momentos en que hay algo que termina, cuesta ver liderazgos claros de un algo que todavía no se inventa o no se ve, ¿no? O sea, Sí. parece ser que la ausencia de liderazgos esos liderazgos que se piden como si cayeran mesías o se revelaran redentores, son una ficción histórica, porque parece ser más bien que estos o nacen encabezando o encarnando proyectos, digamos, que tienen asidero, confianza, realidad, o los líderes son hechos por la fuerza y las circunstancias, lo que nunca es tan magnífico. Exacto. Quizás lo que me da cierto aliento es la presencia o la irrupción en escena en todo el mundo, no en todos los países, pero en bastantes, ve una juventud que cuestiona ya, ¿no? En Estados Unidos tenemos una Ocasio-Cortez, estos chicos que se han respondido a dos cosas en los últimos años, quizás no a la política, a las elecciones como tal, pero sí ante, digamos,
en la crisis del cambio climático, que parece que sí ha calado hondo entre la juventud mundial. Y la joven Greta Thunberg se ha vuelto un icono para muchos jóvenes. Ha sensibilizado toda una generación nueva en el mundo en torno a ese mal que nos viene. Y el otro es esta cosa del abuso policial y la desigualdad racial o la discriminación racial y de género que vemos que se mueve gente, ¿no? Eso mueve gente y también mueve la gente que apoyan a los populistas, represivas. Algo ahí hay. Entonces, eso quizás traspasa las fronteras nacionales y de las políticas nacionales, inclusive los que están en el poder. Posiblemente por ese camino que volvemos a algo que tú planteaste antes, que vistes o pensabas percibir en el estallido social en Chile, todavía no muy claro, ¿no? Que por ahí quizás empezamos a ver nuevas políticas que surgen y que ofrecen caminos, accidentados, por cierto, ¿no? Pero que trascienden las fronteras a través de estos movimientos o inclusive estos estallidos. Quizás por ahí. John, esta pregunta un poco para terminar, porque se nos está yendo el tiempo. Nos preguntan lo siguiente, dice una pregunta para compartir. ¿Qué modelos quedan para el periodismo de este siglo si los fondos privados que mantenían a los medios de comunicación se han deshecho de ellos? ¿Hay alternativas? ¿Es verdad la afirmación que hace él o no? Mira, siempre es parcial, ¿no? O sea, sí es cierto que los modelos económicos, las familias grandes que antes eran los dueños de los diarios, bueno, ese modelo ya está en jaque, no está completamente extinto. Hay fundaciones, está George Soros, que tan vilipendiado por la extrema derecha en el mundo, por algo, porque ha subsidiado la prensa independiente en muchos países autocráticos. O sea, un filántropo con beneplácito y visión democrática puede subsidiar a mucho periodismo de ahora en adelante. Y estamos viendo cómo los oscurantistas lo pelean. Tampoco creo que debería ser así, que hombres ricos o mujeres ricos sean los que nos subsidian, como si fuéramos en pintores en la época de Medici, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Con una mano delante y otra atrás, vamos hacia adelante. Yo no creo que entramos en este trabajo, en este oficio, por ganar dinero. Lo haremos aunque somos misios, ¿no? No me preocupa demasiado. Hay siempre una forma de comunicarnos. Es un problema, pero no dejamos de ser periodistas porque no hay un periódico que nos ofrece una oficina. No sé. Hay muchas formas de hacer llegar nuestras historias. Hoy en día tenemos el iPhone a la misma vez que es la plaga, es también la solución. Sí, yo lo que pienso, solo para aportar algo menor, es dos cosas. Una es que está siempre la posibilidad de que la gente los ciudadanos vayamos asumiendo que ante una necesidad tan grande como tener una información confiable tenemos que pagarla, y que de alguna manera el mundo vaya, en lugar de pasar del modelo de la publicidad. Recordemos que durante demasiado tiempo los medios de comunicación en términos comerciales eran soportes de publicidad. Sí. Nadie pagaba por el contenido. Eran los avisadores los que te pagaban, los que te hacían llegar a ti prácticamente gratis el contenido. Siempre yo recuerdo, o sea, me resulta, porque no muchos se dan cuenta de que lo que una persona pagaba por un periódico de domingo grande y grueso no era ni siquiera el costo del papel. Posiblemente no se daban cuenta que lo que estaban llevándose era unas noticias en medio de una publicidad. Lo que yo quiero creer, sí. Lo que yo quiero creer es que la democracia, sabemos que requiere, como tú decías hace pocos minutos, requiere muy importantemente del periodismo y de información
verificable para existir. En Chile lo acabamos de ver, ¿eh? La discusión del último tiempo ha sido sobre las informaciones respecto del coronavirus, sobre los datos que daba el gobierno y lo que la gente, la veracidad o si se quiere, la no totalidad de los datos recibidos. Y el periodismo fue, un periodismo no pagado, fue el que también de algún modo abrió esta situación. Y por otra parte, para decir una posibilidad también distinta, bueno, los ricos también necesitan saber cuál es la verdad de lo que pasa, ¿no? Claro, claro, o sea, claro. Un rico para invertir no puede confiar en la fake news. Un rico no, pues. necesita a su vez confiabilidad. Exacto. Exacto. O sea, por eso, por último, la filantropía, ¿no? O sea, yo creo que es un camino accidentado si solo sea el camino. Pero, ojo, si mientras tanto, hasta cierto punto es lo que se está dando, ¿no? Fundaciones, apolíticos, sobre todo, y filántropos que se han dado cuenta que no pueden llevar todas sus fortunas a la tumba y quieren un poco sanear el mundo antes que se vayan, ¿no? La viuda de Jobs, que ha comprado varios medios, en fin, ¿no? Otros magnates han comprado medios que estaban contra las sogas. Obviamente no es digamos, la solución global, pero por ahí, hasta cierto punto, va la cosa de momento. Oye, John, terminamos, se nos fue el tiempo. Antes de agradecerte, ojalá, según lo que hemos conversado y lo que tú nos has transmitido, se mejore Estados Unidos. Ojalá. Ojalá, hombre. Por el bien de Estados Unidos y por el bien de todos nosotros también. Y que salgamos pronto, podamos volver a viajar, volver a ver con los propios ojos lo que pasa. Perdona, una última pregunta antes de irnos. ¿Es radical la diferencia entre reportear virtualmente que estar en los lugares, no? Hombre, claro. O sea, se puede, así, genial. Pero no hay nada como meter tierra entre las uñas, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. Muchas gracias, John Lee, por acompañarnos el día de hoy. Esta fue una actividad presentada por Puerto Ideas y Escondida BHP. Un gusto. Suerte ahí. Gracias a todos. Gracias, Pato.